Bonn. ¿Funciona? ¿Se me escucha? Pero se le escucha un poquito mal a la ponente. Sería mejor si se la ahora parece que ya se escucha. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, porque para mí es un honor poder estar aquí ante ustedes y hablarles un poco de mi persona y de lo que he hecho. El título de mi intervención es el siguiente. ¿Estamos preparados para escuchar las voces? Como les decía mi compañero, yo he estado muy interesada en la vanguardia rusa. Nizhny Novgorod, una ciudad provinciana en Rusia, atrajo a 100.000 personas buscando fortuna de todas las partes de Rusia. Ahí, en 1896, se realizó una exposición de arte. Dicha exposición quería demostrar que Rusia es un país moderno y que no podía quedarse a la zaga de la civilización occidental. Pero ocurrió algo inesperado en esa exposición. Todavía el desconocido Michal Ruber, un joven pintor, presentó sus cuadros al jurado de la exposición. El jurado, sin embargo, rechazó dicha propuesta y lo hizo porque debería haberse sabido que dichas pinturas se basaban en el lenguaje de los iconos y desde luego pensaban estos jurados que esto iría en contra de la reputación que Rusia quería granjearse como un sitio moderno. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa de que durante la inauguración de dicha exposición, que se representaba en un pabellón construido por el millonario Sava Monta, finalmente, cuando se abrió la exposición, estos iconos estaban expuestos? Esto creó un enorme escándalo, pero las mayores voces críticas fueron las del escritor Gorkin, Maxim Gorkin. Desde entonces, las señoras francoparlantes de los salones de San Petersburgo han mencionado el nombre de Rubel, pero siempre a puerta cerrada. La pintura basada en los iconos era una absoluta vergüenza. Estábamos ante una situación paradójica aquí, por la cual Rusia se condujo de tal modo y después hizo que el aislamiento de los que eran educados en las facultades de Bellas Artes siguieran por este camino. Se trataba de una enseñanza burguesa, a pesar de lo que pudiera parecer. No había crítica. La población rusa no conocía la tradición ortodoxa. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y esto hizo que existieran dos formas de arte y dos formas de conocimiento. Dos formas de arte, como digo, que existían y convivían en paralelo. Por un lado, los que se orientaban hacia el occidente, y esto era la cultura dominante, y estos no solo cerraban los ojos a la cultura y tradición de su propio país, incluso se limitaban a esta forma de arte y perseguían a todos aquellos que se alejaban de esta forma de proceder, porque pensaban que esto dañaría la reputación de Rusia como una nación moderna y progresista. Así que aquí verán en la transparencia, fíjense en la presentación de un retrato de Salamamonto pintado por Rubel de 1890. Utilizó, por ejemplo, la estructura del espacio que se utiliza en la iconografía. Y si se fijan en un icono del siglo XV, verán que tiene mucho que ver con la estructura que aparece en dicha obra. Y bueno,
se presentó finalmente en la exposición porque, bueno, se dijo que era parte de la civilización occidental también esta iconografía. Cuando murió, Rubens no tuvo mucha oportunidad de presentar su obra en instituciones públicas. Al mismo tiempo, un pintor del estilo occidental realista, Ilya Repin, fue presidente de la Academia de San Petersburgo y además era el mejor pagado como retratista de la aristocracia rusa. Fíjense en la pintura de la izquierda, también de los años 90 del siglo XIX. Y también fíjense en las pinturas a la derecha en este estilo naturalista. Aquí pueden comparar la diferencia. Aquí hay un retrato de su mujer y la construcción del espacio que utiliza proveniente de la iconografía. Esta es una pintura muy famosa, en su momento lo fue ya, y para la siguiente generación fue de enorme importancia. Ven que hay ya una enorme abstracción en el trasfondo, y es una pintura de los años 90, del siglo XIX. Pero, como decía Repin, tiene un retrato de la familia del zar y de los cosacos, que fueron las pinturas más caras anteriores a la Revolución Rusa. Este pintor, mucho más adelante fue considerado el fundador y uno de los que, junto con Gorky, fueron los fundadores del realismo social. A principios del siglo XX la situación fue cambiando. Después de que Rudolf muriera, hubo una nueva generación de pintores, músicos, literatos y académicos que habían crecido en el ámbito rural, rodeados de iconografía. Natalia Goncharova, Mikhail Godunov, Vladimir Taklin, el poeta Vladimir Khmelnikov y Kazimir Malevich, que en su biografía habla exactamente de esta existencia, de esta coexistencia, mejor dicho, del arte, la pintura realista y, como dice Malevich, se trataba del arte conceptualista para los ricos, para los burgueses, y luego el arte iconográfico para el campesino, para el pueblo llano. Él dice que finalmente se queda del lado del campesino cuando tiene que elegir qué concepción de arte va a utilizar. Porque además es una concepción de arte proveniente de la propia tradición. Esta generación ya no estaba preparada para dejar de lado su propia cultura y reemplazarla sin crítica por la cultura occidental. Estos artistas seguían buscando su identidad cultural también a través de la crítica artística, como Dostoyevsky propuso. Él fue un crítico de arte. No es demasiado conocida esta faceta de Dostoyevsky por la falta de traducciones que existen. Pero además, un filósofo, Solovyov, amigo de Dostoyevsky, fue el que realmente influyó en este pensamiento. Alguien que criticaba ya en esa época el enfoque modernista de la Europa occidental y el imperialismo cultural que conllevaba, así como la hegemonía que suponía. Los seguidores de Dostoyevsky y de su amigo Solovyev consideran que Rubens fue el que se oponía a través del arte a esta imposición de la cultura occidental. Por este motivo, Rubens es alguien que para Goncharova, Larionov y Malevich tuvo una enorme importancia. Teniendo en cuenta a estos artistas y Larionov, Rudolf desempeñó un papel más importante que Cézanne en la vanguardia rusa
y debe considerársele como el fundador del movimiento ruso conocido como suprematismo. Y esto es así porque la situación refleja de manera ejemplar la relación existente entre la estética occidental con el resto de estéticas y de cómo la escena artística occidental, con sus críticos, académicos y escritores, domina el resto del mundo sobre lo que debe ser el arte y sus formas. Esta relación sigue siendo similar a la relación entre el hombre y la mujer en la historia del arte. Y cito, el hombre actúa y la mujer aparece. Es decir, el hombre quiere mirar y la mujer quiere ser mirada. Es una frase de John Bagger que se publicó en un libro que se publicó en 1972. Estas frases no son solo familiares al movimiento feminista. Pensemos en otras analogías que, por ejemplo, en el psicoanálisis son muy claras. También Mario Andon, un crítico del cine, en su libro Film y la mascarada, hablaba de las posibilidades de que el sujeto femenino se dejase de ver desde el prisma de la visión masculina, para que así contásemos con posibilidades alternativas. Por un lado, la identificación masoquista de la vista, del punto de vista masculino activo, y la autoidentificación narcisista del objeto pasivo al que se mira. Down piensa que existe otra posibilidad, que es la mascarada, es decir, el practicar la parodia, porque de este modo se crearía cierta distancia y realizaría cierta radicalización de esta perspectiva inmediata. En los Estados Unidos, y basándonos en esta teoría holística de la parodia como estrategia para la crítica y para la emancipación, si transferimos este concepto de la vista masculina activa y la apariencia femenina pasiva a la formación del arte, podemos decir que el que mira activamente proviene de la cultura occidental, mientras que el resto de artes y de formas de actuar se comportan de forma pasiva y se encuentran en este mismo dilema de superidentificación masoquista que desde luego se puede ver en el arte euroamericano, mientras que los otros se convierten en objetos pasivos. La cultura occidental habrá de también pensar en encontrar un modo de alejarse de este permanente dilema. Vladimir Khmelnikov, que es un poeta ruso y que fue el que estaba a la cabeza de este movimiento en Rusia, junto con Natalia Goncharova, Mikhail Goryanov y Kazimir Malevich y Vladimir Tatlin, también se enfrentaron a este dilema, pero a principios del siglo pasado. Rechazaron identificarse como dominados por el punto de vista occidental, tal y como se les estaba imponiendo desde Europa, y no querían ser considerados objetos pasivos. ¿Cómo lo hicieron? Creando distancia con este punto de vista occidental y no comportándose como objetos admirados. Este aspecto no se conoce tanto
y es el de la utilización de la parodia. Pintaban utilizando los iconos y los motivos de las manifestaciones artísticas provenientes del campesinado. Esta pintura es de Koncharova y ahí comenzó a orientarse hacia la iconografía. Y lo mismo Malevich. Koncharova inspiró a Malevich, que comenzó un par de años después. Pintaron, pues, basándose en la iconografía, utilizando los motivos iconográficos y, además, utilizando el cubismo, el impresionismo, y también tuvieron en cuenta el arte africano de las esculturas y utilizando al mismo tiempo arte abstracto y figurativo. Aquí pueden ustedes observar la obra de Malevich y verán todos los estilos que utilizó a lo largo de su vida, a veces conjuntamente, a veces en periodos independientes, el cubismo, el arte abstracto, el impresionismo, utilizando la iconografía y también utilizando las técnicas del realismo. De hecho, se puede ver en todos estos artistas que, además de la promiscuidad de estilos, hay una presencia clara de la parodia. Koncharova y Malevich en sus performances se iban a cabarets y también fueron precursores, porque las primeras manifestaciones del Dada comenzaron 3 años después de estas inauguraciones que realizaban estos pintores rusos. Esta es una imagen de la película realizada en 1914 de una inauguración realizada en un cabaret. El texto de Malevich está lleno de ideas abstractas. Hleebnikov también llevaba a cabo performances de tipo dadaísta en donde la parodia prevalecía. John Bolt, uno de los grandes expertos del desarrollo del arte ruso, dice que un amigo de Stadling llamado Nikolai Nin, y muy amigo de este, decía que estábamos ante un nuevo movimiento que se conocería como el absurdo ideológico. Fíjense en estas fotos. Tatlin realizó una performance delante de un gran público, invitó a sus amigos a cenar y estaban sentados alrededor de un monumento, pero a espaldas de este, así que los participantes no podían ver el monumento, pero tampoco podían comunicarse por la forma en la que estaban colocados. Malevich hacía esto muy a menudo, utilizando la disposición de las sillas para así explicar este distanciamiento. Esto lo hacía muy a menudo. John Bolt, este experto del desarrollo ruso, le llamó absurdista. Nikolai Punin denominó este monumento como el absurdo ideológico. No nos olvidemos de que uno de los grandes amigos de Tatlin era el famoso poeta Michael Hans, que es perteneciente al grupo de poetas que ellos mismos se denominaron absurdistas. Por supuesto, no es coincidencia que Mikhail Bakhtin y que Malevich estuvieran conectados porque eran amigos de Pavel Medvedev, que al mismo tiempo
vivían muy cerca los unos de los otros. Y además estudiaba con Bakhtin. Así que todos ellos estaban de algún modo relacionados dentro de este movimiento ruso, que desde luego ha sido a nivel mundial de enorme importancia. Él ha sido uno de los teóricos más importantes de este movimiento de la mascarada, del que les estoy dando información. Queda claro que hay otros artistas que no pertenecieron a la cultura occidental, pero que también han utilizado la parodia a lo largo de la historia del arte y lo siguen haciendo hoy en día. En los años 60 del siglo XX, había un artista brasileño, Hélio Oiticica, de origen africano. Lo que este artista hizo dentro de este movimiento fue también tratar esto. Se le preguntó cómo entendía la pureza aplicada al arte y el formalismo en un sitio tan inhóspito como son las favelas en Río de Janeiro. Y se le preguntó esto, así que decidió realizar una instalación en 1967 en donde parodiaba este lenguaje formal del minimalismo a través de un enfoque por el que construía casas como se hace en las favelas de Río de Janeiro. Y lo que hacía era reírse un poco de ese enfoque, además utilizando arte popular para repetir lo que se decía a través de papagayos, ¿no?, que hacían que se repitiera exactamente lo mismo. Este tipo de instalación lo que intentaba era alejarse de plano del movimiento minimalista. En el arte conceptual aparecía mencionado en los libros durante 20 o 30 años y si se fijan en esta instalación de Tropicalia, verán que ahí se intentó cambiar las cosas. Se reinstaló en la Fundación General en 2000 en Viena, pero fue una copia, una réplica, porque se perdió la original de Tropicalia. Vean ahora estas fotos de Argentina, en donde también se intenta alejar esta exposición Tropicalia del movimiento modernista de Oiticica. Ahí se escribió un manifiesto que consistió en un movimiento al nivel suramericano para tratar críticamente este enfoque del modernismo que provenía de Nueva York en esta época. La utilización de la parodia también ha estado presente en artistas que venían de México, y esto no es casualidad, porque se trata de un movimiento que sigue a Oiticica, porque se trató de un artista que tuvo una enorme influencia. En los 90 se puso de relieve la importancia de este artista de Oiticica y se convirtió en un artista famoso. Eduardo Abarroa, que proviene de México, hizo que en los 90 se construyese este obelisco para que se convirtiera en uno de los iconos del arte abstracto americano. Está hecho de material textil que los mexicanos utilizan para protegerse del sol cuando, por ejemplo, van al mercado. Así que se fue conduciendo por todo lo largo y ancho de los mercados de México con esta escultura
para saber qué significaba para ellos. Y esto también fue una especie de parodia de cómo enfrentarse a la tradición, cuál es el enfoque que debería aplicar. Otro grupo de artistas que utilizaba la parodia eran los artistas turcos. Es un grupo de enorme importancia. Un movimiento como Fikret Altay o Özgay, otro de Ferhat Özgil, donde esta mujer musulmana está parodiando las actitudes religiosas. En Moscú, en la apertura de la Bienal, también hubo varias obras en donde la parodia estaba presente. Un ejemplo, Elena Kovalina. Es una película la que realizó que se llama Égalité. Y ahí ven que hay gente que llega con una silla, se suben a la silla y entonces hay una línea que dice, todo el mundo es igual, pero las sillas, no sé si las ven, pues tienen alturas distintas, por lo tanto, de ahí que sea una parodia a esta supuesta igualdad. Otros están además ante el Kremlin y se escucha la internacional. Uno de los trabajos más chocantes que pude observar en esta Bienal de Moscú fue un trabajo de 10 artistas de Siria que se llama Masasit Mati. Y lo que hicieron es que, utilizando el teatro popular sirio, llevan a cabo una obra de marionetas, un guiñol, y ven ahí a Assad intentando resolver los problemas desde su infancia. Y estamos ante una situación en la que no se es únicamente crítico con la situación de un país, pero además se cuenta con cierta distancia para liberarse de esta situación concreta. No quiero únicamente hablar de la parodia, sin embargo. También me gustaría hablar de los gays europeos y noramericanos. ¿Y qué es lo que se espera de ellos? El mejor ejemplo es el movimiento vanguardista ruso al principio del siglo XX. Voy a hablar del Zeitgeist, pues. Y se tiene que entender este movimiento como una continuación del movimiento modernista en París. Pero pensemos que hay una serie de características únicas que representan lo mismo que el modernismo occidental. Hay que entenderlo como una confirmación de la superioridad y predominancia del movimiento artístico predominante. Esta interpretación es la que parece imponerse. La pintura abstracta de Malevich, así como sus pinturas realistas o cubistas, depende de quién se haya fijado en sus pinturas y en su obra. Por ejemplo, Goncharova, la iconografía no se entiende, no se conoce. Los monumentos sí. Y las performances llenas de absurdo tampoco son tan conocidas. Los textos biográficos de Kandinsky no se conocen, por ejemplo. Hans Rettel, el antiguo director del Museo de Berlín y editor del
la colección de escritos de Kandinsky, en su introducción, afirma que Kandinsky era un pintor excelente, pero no se puede tomar en serio lo que escribe porque no sabía lo que escribía. Es lo que dice Rethel en su introducción a los escritos de Kandinsky. Pero Kandinsky estudió Derecho en Rusia y tenía un doctorado, así como una cátedra en Rusia. Yo creo que sí sabía lo que estaba diciendo. Si el teórico occidental se hubiera tomado en serio estos escritos, así como los de Malevich o los de un amigo de Malevich, Roman Jakobson, que después fue un famosísimo lingüista, habría sabido que este movimiento era crítico, incluso que realizaba una parodia de los paradigmas del modernismo. Esta es la creencia del progreso es tal que la interpretación de la abstracción es difícil dentro del desarrollo moderno. Miren aquí los cuadros de Malevich, realizados entre 1917 y 1933. Verán ahí que en la izquierda hay un autorretrato y se ve la plaza. En el otro autorretrato también se ve la plaza. Y la última pintura que pueden ustedes observar a la derecha se realiza dentro de un estilo realista impresionista. Es un retrato de su amigo Ivan Kuhn. Quizá conozcan los retratos de Kuhn en el estilo cubista futurista. Bien, si hubieran tenido todo esto en cuenta, se habrían dado cuenta que tanto Malevich como Khlyvnikov se daban cuenta de que su forma de proceder iba más allá de la razón. Esta crítica postmoderna hace que los rusos vayan a la cabeza de este desarrollo, pero ahí radica el problema. Quienes se consideran los que marcan el ritmo de los hechos, como le ocurre a la cultura occidental, no pueden esperar que haya alguien que vaya por encima de ellos. Así que por eso solo se ve lo que uno espera ver. Y de nuevo, ¿por qué digo todo esto? Porque 100 años después no ha cambiado mucho la situación. No se trata únicamente de la relación de los académicos y los críticos occidentales con el arte ruso. El problema es ahora a nivel global. Los chinos, los checos o los inuits en Alaska siguen siendo objeto de este mismo dilema. Es decir, quieren quieren comportarse de manera masoquista para responder a las expectativas de la cultura dominante, para que el conservador de un museo importante, el director de la Bienal, les tengan en cuenta, o quieren seguir identificándose de manera narcisista como se ha hecho. Yo, aunque vivo y he estudiado en Alemania, yo soy checa y sigo la escena artística checa. Y es decir que ahí hay ambos lados. Hay artistas o críticos o curadores, conservadores de arte, teóricos que todavía utilizan esta actitud masoquista para seguir, por lo menos en la mayoría de los casos, las tendencias y lenguajes que se esperan utilizar en el Occidente. Por otro lado, también hay un grupo de artistas narcisistas y pasivos que se identifican con esta forma de actuar. ¿Qué posibilidades tienen estos artistas y conservadores de arte para convertirse en parte activa de la escena artística global?
la parodia, como los artistas rusos o como Oitichika. Esto es algo que debe plantearse, es una pregunta a responder. Pero no solo el movimiento ruso debe empezar a entender esta posibilidad. Les llevó más de 30 años hasta que los artistas occidentales entendieron que los artistas brasileños como Helio Oitichika tenían algo que decir. Ayer estábamos hablando. Se interrumpe la oradora. 5 minutitos más. Estábamos hablando de este enfoque de la historia del arte y de cómo debería ser algo horizontal o vertical o incluso diagonal, decía alguien, ¿no? Bien, pues yo creo que estamos ante el mismo dilema, porque en el momento en que uno decide aceptar este concepto del arte, un concepto que se estableció o construyó a través de la historia del arte occidental, pues no hay nada que hacer, porque lo que se está haciendo es seguir por este camino. Decir que Praga era un centro importante del realismo, por ejemplo. O este pintor polaco, Kantor, un pintor abstracto. Lo que se está haciendo así, al final, es conformarse con este enfoque occidental del arte y de la historia del arte, basado en la superioridad y la predominancia. Así que yo creo que el único modo de cómo plantearse este problema y resolverlo es alejarse de este concepto del arte, un concepto basado en la construcción de la crítica artística occidental y concretamente europea occidental, en donde los movimientos que no pertenecen al canon artístico se quedan fuera. Me encantó la idea que planteó ayer Thomas Pospisil sobre cómo plantearse el realismo. Si hay un tabú en este canon de Europa occidental, queda claro que es el del realismo. ¿Y por qué Oitichika llevaba a cabo una obra excelente y nadie conocía su obra en los 60? Simplemente porque era un tabú utilizar elementos del arte popular. Era un tabú completo y absoluto. Así que la crítica artística que se ocupaba del arte conceptual y del arte minimalista pensaban que Oitichika no era realmente un artista minimalista, no era más que una especie de, bueno, en fin, de alguien que finalmente convertía el movimiento en una broma. También Documenta me hizo escéptica. En este proyecto se decía que quienes antes habían sido objeto de admiración podrían tener un espacio para actuar. Es decir, parecía que los que habían sido admirados no podían decir nada y que ahora lo debían poder decir. Estábamos ante el resultado de un debate intelectual y que solo algunas universidades elitistas entre Europa Occidental y Estados Unidos tenían en su mano establecer quién tenía derecho a hablar o no. Se habló de las poblaciones del Tíbet, de las poblaciones del Sahara, de los Inuit. También podían expresarse. Se hablaba del imperialismo occidental. Pero pensemos en una cosa, este concepto artístico, quienes provenían de otras culturas, religiones u otros países, no tenían derecho a decir nada. No sé si recuerdan que los inuits tenían que actuar de acuerdo con los principios de la estética postconceptual que
tenía que atenerse a la corrección política. Karol Krzysztof Batiev creó el último Documenta e intentaba abrir espacio a que estas voces pudieran expresarse y escucharse. Pero ¿estamos realmente preparados a escuchar esas voces? ¿Pueden esas voces hablar? ¿Estamos preparados para escuchar lo que nos tengan que decir? Gayatri Chakraborty, que es una cantante y actriz india, autora del artículo referido a esta posibilidad de hablar, ha sido una crítica dentro de la perspectiva del género y el postcolonialismo de cómo estas voces pueden expresarse y si se pueden escuchar. Me gustaría darle voz a esta mujer que es tan brillante y es una excelente teórica. Y cito: las narrativas históricas pasan del colonialismo al poscolonialismo y después a la globalización. Y simplemente a los nativos se les deja fuera, utilizando metáforas freudianas. Entramos en un debate según el cual quien entra no puede apropiarse de sí mismo. Gracias por su atención.